Bueno, vamos a hablar de uno de los capítulos como un poco más complicados que podemos encontrar dentro de la Biblia, ¿vale? Está dentro de los sinópticos y es el capítulo 13. Acordémonos, no voy a explicar todo porque llevaríamos muchísimo más tiempo, sino que la idea es poder entregarles algunos pasos a ustedes para que le puedan encontrar más luz y puedan entender un poco mejor lo que quiso decir Jesús, ¿vale? Hay algo que es muy claro y que tenemos que tener en cuenta, y hay un concepto de interpretación que se llama que están los versículos oscuros, en inglés es de dark verses, es como los versículos oscuros, y hay otros versículos que van a traer claridad en esto. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un capítulo entero donde ha girado mucho, por decir algo así, las doctrinas, o es un poco complicado de entenderlo, que como es el capítulo 13, van a llegar versículos que van a ser difíciles de entender. Pero si aplicamos el principio de que si hay un versículo oscuro acá, vamos a utilizar otros versículos alrededor de la Biblia para que traigan luz y claridad a estos versículos. ¿Listo? Eso es un principio de interpretación y no solamente con este capítulo. O sea, cuando encuentres una dificultad en uno de los versículos de la Biblia, puedes buscar otros versículos dentro de la misma Biblia que te van a ayudar a traer luz. Acuérdate, primero interpretamos con el libro del que estamos leyendo, después con la Biblia y por último vamos a ayudar a buscar ayudas externas. Aprendan eso desde el principio porque más adelante les va a ayudar mucho. ¿Ok? Para poder entrar en esto, vamos a tener que darnos cuenta de algunas cosas que van a ser las siguientes. Espérate que quiero abrir una cosa acá. Aquí, vale. Vamos a tener que darnos cuenta de ciertas cosas. Es de que para poder interpretar este capítulo van a haber diferentes formas de poder acercarnos y poder entenderlo. Pero vamos a necesitar ayuda. Esto va a estar muy influenciado acerca de cuál es tu forma de interpretar o de ver el libro de Apocalipsis. De pronto ustedes no lo han visto en este momento, por eso les estoy diciendo que va a ser un principio, o sea, darles unas herramientas para que puedan profundizar más adelante. Cuando nosotros vamos y vemos el libro de Apocalipsis, dependiendo de las posturas o de la forma de poderlo interpretar, eso te va a marcar una forma de pensar que vas a llevarlo por el resto de la Biblia, especialmente en este capítulo que habla acerca de la destrucción de Jerusalén y también, como dicen algunos, de lo que pasa en la segunda venida, ¿ok? De ciertas cosas que tienen que pasar. Entonces no nos olvidemos, está la histórica, la futurística, la preterística y la idealística de las formas de poder ver el libro de Apocalipsis, de poderlo interpretar. Entonces esto, dependiendo de la forma que tú vas a verlo, vas a interpretar este capítulo. Ok, voy a mirar a ver cómo puedo hacer el mejor trabajo para que ustedes puedan entender y también darme a entender. Entonces, teniendo este fundamento en mente, vamos a entrar al capítulo 13. Dice, saliendo del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Imaginémonos la escena. Están saliendo del templo, no dice qué discípulo, no sabemos si era uno de los 12 o otro de los 12 discípulos, porque acordémonos que él tuvo 12 apóstoles, que eran discípulos también, tuvo 70 discípulos y tuvo 120 discípulos, que eso es lo que nos cuenta la Biblia, pero habían muchísimos más. Entonces, no tenemos que decir cada vez que son, discípulos, son los 12 discípulos. No, habían muchísimos más discípulos de Jesús. Dice que mira qué piedras tan lindas, mira qué edificio tan maravilloso. Y en sí fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba lleno de oro, era gigante y todo eso. Y Jesús le respondió y le dije, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, la emoción del discípulo, Jesús la tumba y le dice, no quedará piedra sobre piedra, tranquila. O sea, no te emociones por esto, porque es algo físico. Todos en este momento, todas las formas de interpretación, de mirar el libro de Apocalipsis, dicen lo mismo en estos 3 versículos, que habla acerca de la caída de Jerusalén, de la destrucción del templo de Jerusalén.
Si se acuerdan cuando estábamos hablando de los dos emperadores, Tito entró y destruyó el templo. Cuando entró, no entró muy bonito. Destruyó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no estoy mal, en el 66 o en el 65, los celotes, que era una de las sectas que los judíos, se levantaron en contra de Roma. Y estaba leyendo un comentario que era cuando estaban desfilando, estaban pasando por las casas, por las azoteas, estaban desfilando los de Roma, y ahí aprovecharon y los empezaron a atacar, porque ya estaban cansados y querían liberarse del oprobio, o sea, del castigo que los romanos le estaban colocando. Entonces los celotes, que eran como una especie de ultraderecha judía, por decirlo así, muy nacionalistas, empezaron a pelear y se levantaron, y hubo una revuelta. Ahí es cuando va Vespasiano, mandan a Vespasiano y mandan a Tito también para poder controlar esto. Entonces, acá en estos dos versículos, todos están de acuerdo que se cumple eso cuando vienen y destruyen el templo. O sea, escuché una persona que decía, el muro de los lamentos es un muro de un cimiento para sostener la arena, para que no se mueva. No es un muro de los templos, o sea, no es un muro del templo en sí, sino es un muro de soporte para sostener la arena donde se encontraba el templo. ¿Dónde se encontraba el templo? Para poder llegar y para poder hacer todas estas cosas. Entonces, se cumple esta profecía. Hay dos formas de verlos que son muy diferentes. Está la futurista y la preterista. ¿Listo? Acordémonos que estas son formas de ver el libro de Apocalipsis. ¿Qué van a decir los preteristas? Los preteristas van a decir que todo, bueno, no todo, que la mayoría de las cosas se cumplió en el 70. Entonces, si yo voy a la Biblia y yo tengo una forma de pensar preterista, y cuando leo el capítulo 17, yo voy a interpretar que todo lo que yo voy a leer ya se cumplió. Y tienen versículos para poder respaldar todas esas cosas. Tienen buenos versículos y tienen malos versículos. La futurista, como su nombre dice, el versículo 1 y 2 ya está. O sea, ya sucedió. Pero del 3 hasta el 37 son cosas que van a ser del futuro. Es lo que va a pasar más adelante. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que el Mesías pueda volver otra vez? O sea, la segunda venida de Jesús. Algo que es muy importante también es de que, bueno, pero antes de entrar en eso la preterista no es muy conocida dentro del círculo cristiano. Y tampoco la histórica o la idealista. ¿Por qué? Porque cuando salieron a evangelizarnos a todos nosotros, por decir algo, yo soy de Colombia, cuando fueron los misioneros a evangelizarnos a todos nosotros, la mayoría de las personas que salieron a evangelizar tenían un pensamiento futurista, muy pocos preteristas. Aunque los preteristas es algo que se está dando a conocer ahora más, estas dos están fundamentadas desde el siglo I y el siglo II, ¿ok? Pero la que más conocemos es la futurista. Por eso a veces escuchamos dentro de nuestras iglesias que van a decir, tenemos que, un ejemplo, no me voy a meter ahí. Un ejemplo, por decir algo, cuando nosotros yo me acuerdo cuando iba a mi iglesia, decían, Israel es muy importante para el cumplimiento de las profecías para que la segunda venida de Jesús venga. Y estos se van a llamar dispensacionalistas. ¿Listo? Que son futuristas, dispensacionalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada época de la historia está cubierta por dispensaciones de lo que van a cubrir. ¿Listo? Entonces no nos vamos a enredar más en esto. Cuando vayan a Apocalipsis les van a traer un poco más de claridad, ¿ok? Entonces, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esto? Si yo soy futurista, yo voy a venir al capítulo 13 de Marcos y cuando ya empieza a leer lo que Jesús le respondió a los discípulos,
voy a hablar acerca de la segunda venida en el futuro. Por eso vemos muchas personas que les interesa ver lo que está pasando. Hay ministerios construidos alrededor acerca de lo que está pasando en la historia hoy en día y cómo Magog, Gog están viniendo, de que los rumores de guerra, los terremotos y todo eso, cómo están viniendo. Pero para los preteristas es así. Vamos a ver algunos versículos por el tiempo. ¿Listo? Dice así. Dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron, se lo llevaron aparte cuando estaban en el monte de los Olivos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá todas estas cosas que hayan de cumplirse? Les voy a dar un ejemplo. Los preteristas dicen, si los discípulos están contestándoles a estos y viéndoles el carácter de Jesús, ¿por qué Jesús hablaría de cosas que ellos no entenderían? ¿O por qué les diría de cosas que no les servirían para nada, si solamente fuera para nosotros en el 2017? Esto es lo que dicen los preteristas. Sabiendo el carácter de Jesús, que él hablaba de cosas que querían para discipular a sus discípulos. ¿Qué dicen los futuristas? No, es de que esto es un mensaje como una profecía de que un profeta habla una cosa que se va a cumplir en este momento, pero va a haber otro profeta que se va a cumplir muchísimo más adelante, de lo que va a cumplir muchísimo más allá. Entonces, son estas dos formas de verla las más fuertes las que vamos a darnos cuenta. Entonces, por eso tenemos que seguir mirando. Dice, mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Preteristas dicen que mucho de esto se cumplió, porque cuando Jesús vino a la tierra y aún cuando Él se murió, muchas personas se levantaron y se siguieron levantando diciendo que Él era el Mesías. Los futuristas nos van a decir que más adelante, no, es de que esto quiere decir que va a venir el anticristo y el anticristo nos va a engañar. Por eso tenemos que estar pendiente de no dejarnos engañar. Porque cuando se acerque la segunda venida de Jesús, se va a levantar el anticristo para poder engañarnos. Vamos a seguir. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos, muchos lugares. Mirad vosotros mismos, porque nos entregarán a concilios, en sinagogas os azotarán, delante de gobernantes y de reyes llevarán por mi causa para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Lo mismo, los preteristas dicen, esto se cumplió con los apóstoles. Esto se cumplió en el 70, antes de que estas cosas sucedieran, el evangelio recorrió las naciones para que esto pudiera suceder, dicen los preteristas. Los futuristas dicen, no, estas son cosas en las que estamos viviendo en este momento, por eso cuando hay persecución nos van a llevar a las cárceles, vamos a ver todas estas cosas. Vamos a saltarnos un poco más. Dice, porque del 9 al 13 va a ser acerca de la persecución que van a sufrir. El 14, cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué dicen los futuristas? Los futuristas dicen, el templo se va a volver a reconstruir. Y cuando sea reconstruido, el anticristo va a venir y va a ser la abominación desoladora que habló Daniel en ese momento. ¿Y cuál fue esa abominación desoladora? Entrar un cerdo al lugar santísimo y hacer sacrificios. Y que eso va a suceder y va a pasar. ¿Qué dicen los preteristas? Los preteristas dicen, no, es una alusión, no es algo como que tiene que ser textual, sino va a ser una alusión a lo que yo estoy viendo, a lo que va a pasar. Entonces, en Lucas, que es en el capítulo 21, hay una parte que dice que cuando los ejércitos rodeen Jerusalén, o sea, Tito, cuando rodee la ciudad, eso va a decir que esa es la abominación desoladora, que es algo figurativo y no textual. Por eso se dice, acá dice que el que está en la azotea no descienda a su casa, ni entre a tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que estén en cinta o los que críen en aquellos días, orar por vuestra oída, que no sea en invierno, y empieza a hablar todas estas cosas. Preteritas dicen que cuando Tito entró,
todas esas cosas sucedieron, porque cuando hay una captura de una ciudad, ellos entran no diciendo, con permiso, por favor, voy a pasar. No, ellos entran con espadas, con carros, empiezan a tirar piedras, empiezan a decir todo y empiezan a matar gente. ¿Qué está diciendo los futuristas? Los futuristas dicen, mire, cuando están sucediendo todas estas cosas en el futuro, o sea, cuando el anticristo se levante, van a ocurrir diferentes cosas que van a ser rápido, que van a ser estando acá. O sea, va a venir una gran tribulación, y ahí ya hay un mundo aparte que en el libro de Apocalipsis los van a explicar. También sucede el rapto, también sucede la gran tribulación y todo esto. Pero algo que me quiero enfocar y también mirar es, lo podemos ir haciendo así, pero por el tiempo vamos a ir a saltar en algunas cosas. Dice en el versículo 28, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está en tierra y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquel día, la hora y el día, no nos vamos a meter ahí, metámonos en esta parte, del 28 al 31. El preterista dice que esto es una figura como una expresión, una analogía que está utilizando Jesús, que está comparando un evento natural para que nos ayude a dar cuenta de que esto va a suceder, de que estas cosas van a pasar. ¿Para qué? Para el bienestar de los discípulos. ¿Qué dicen los futuristas? Estaba leyendo algunos comentarios y decía que esta higuera, aprender de la higuera, está relacionado, por eso hablé de los dispensacionalistas, porque esto va al lado de lo que es Israel. O sea, como Israel se secó, van a ser una rama que le va a crecer y van a brotar esas hojas. O sea, cuando nosotros veamos a Israel y que Israel está aceptando al Señor y está empezando a tener estos frutos, la segunda venida está cerca. Por eso tenemos que estar pendientes de Israel y cuidar de Israel y saber cómo están las cosas. Entonces, como nos damos cuenta, este es un capítulo donde podemos pasar mucho tiempo y lo quiero tratar con mucho respeto porque, como vemos, son formas de interpretar la Biblia. Son formas de poder verla. Entonces, yo no puedo decir tú estás mal y no volver a hablar a esta persona si yo pienso así o si yo pienso así, y no de pronto de decir, no, es que tú estás mal o tú estás mal, no, sino que podamos hablar y lleguemos podamos hablar de estas cosas para saber qué es lo que está pasando, cómo estoy profundizando y cómo estoy viendo todo esto, ¿vale? Entonces, este es el capítulo 13, y hay un montón de cosas que podemos seguir hablando, pero por el tiempo es muy complicado. Pero hay un principio que quiero que ustedes aprendan y que puedan profundizar, o sea, es de que si a mí me cuesta entender un poco dando un ejemplo, el capítulo 13, que es uno de los capítulos complicados dentro de la Biblia y dentro de los evangelios, es de que los demás capítulos me van a ayudar a arrojar información. Y como estuvimos viendo, Apocalipsis también me va a entregar un poco de información a esto. Primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo también escribe ciertas cosas que nos van a traer luz. Muchas veces Pablo habló acerca de la segunda venida, de qué es lo que tenemos que hacer, y va a traer más claridad a las cosas que estamos viendo. Entonces, en media hora va a ser complicado, pero poder darles algunos pasos. Para poder seguir en este principio de poder entender estos versículos difíciles, vamos a ir a Marcos 3, 28-29, que dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. Si vamos a Lucas 12, ahí vamos a encontrar dónde está el paralelo de esta historia. Y lo mismo, cómo va a traer un versículo a otro versículo con otras enseñanzas de Jesús. Entonces, tenemos que hacer todo este ejercicio para saber esta blasfemia contra el Espíritu Santo, porque muchas veces decimos, cuando yo no era cristiano, dije groserías y me expresé mal de Dios porque era lo que conocía. Entonces esto, yo decía, cuando empecé a leer, yo dije,
y esto no tiene perdón de Dios, porque yo dije groserías. En mi ignorancia, en mi ira interna que tenía, levanté la mano al cielo algunas veces y le dije, no quiero más de ti, con groserías, no las quiero decir porque ¿para qué? Pero la dije. Ahora la pregunta es, ¿esto es verdaderamente la blasfemia del Espíritu Santo o tiene que ver algo más? Si hacemos estos ejercicios de saltar de un capítulo a otro capítulo, de ir mirando diferentes capítulos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Jesús lo que estaba queriendo decir es de que si tú no crees a lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, no vas a tener perdón. O sea, eso es algo que no se puede perdonar porque no crees en el Espíritu Santo y lo que puedes hacer y lo que el Espíritu Santo puede hacer. Porque si vemos el contexto de esto, que es muy importante cuando tenemos versículos complicados, es ver el contexto, nos vamos a dar cuenta que decía en el versículo 22 de Marcos 3, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tiene a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, la audiencia que Jesús le está diciendo estas palabras, en su mente ya estaba determinado que él era un demonio y que por ser demonio podía expulsar otros demonios. Y ahí viene toda la enseñanza de que una casa dividida no va a prevalecer y Jesús les dice, oye, pero ¿cómo? Si yo quiero tener un reino, ¿por qué lo voy a...? Si yo quiero que un reino avance, ¿por qué le voy a empezar una guerra civil? Sería absurdo pensar de esa manera. Y en ese contexto es cuando dice, mira, la blasfemia del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. ¿Y por qué? Porque al igual que estas personas, yo no creo que el Espíritu Santo vaya a poder hacer algo más. Y si yo no creo que el Espíritu Santo pueda hacer nada más, el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado a mi vida y que me va a mostrar, enseñar el camino a Jesús. Por eso es la blasfemia, es el que no puede tener perdón. También tenemos otra manera que voy a revisar primero y voy a mirar a ver cuáles podríamos ser más importantes. El 24 al 30, Marcos 7 del 24 al 30. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó él, vino y se postró a sus pies. Mujer era griega, muy importante, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y dárselo a los perros. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Suenan palabras difíciles que Jesús diga, o sea, oye, tú eres un perro, como es chocante. Pero si nos damos cuenta, es bien importante porque una de las cosas que vino Jesús fue, él vino a los suyos. Él vino a que las personas israelitas se convirtieran y profundizaran en él. ¿Por qué? ¿Y por qué esta persona y el autor especifica que era griega y da el sitio de donde era? Porque Jesús, a venir a trabajar y a compartir el evangelio con los judíos, tenía un terreno muy avanzado ya. Ellos ya entendían del sistema de sacrificio, ya tenían un solo Dios, ya sabían que tenían que agradar a un solo Dios, sabían que necesitaban redención de pecados. Entonces cuando viene Jesús, y al haber invertido Dios tanto tiempo en el Antiguo Testamento, la idea es que cuando viene a caminar Jesús, los judíos pudieran reconocerle. Pero una de las profecías dice que Él vino a los suyos y no le reconocieron. Y hay muchos versículos que dice que primero yo voy a las ovejas perdidas de Israel. Y es por esto mismo, porque Jesús al hablar con el pueblo judío ya tenían un fundamento en donde Jesús podía construir y mostrarles el verdadero corazón de la ley, mostrarles el verdadero propósito de la ley. Entonces, si volvemos acá a la palabra y nos damos cuenta, la mujer tiene fe y Jesús vino por todos nosotros. Pero sabiendo el pueblo judío cómo era,
y que necesitaba explicarle el evangelio a esta mujer, que la necesidad mayor era de él, era que ella necesitaba tener a Dios Padre. Ella le dice, por eso Jesús le dice, mira, la palabra en griego no es perro callejero, sino perrillo, o sea, cachorro, el perro pequeño. Ese perro tierno, bonito, hermoso, no es una ofensa, sino es algo que genera ternura. Por eso la mujer tampoco se ofende. Y le dice a la mujer, mira, yo sé que estos manjares son para ustedes, pero aún estos perros pequeños comen de las sobras. Y Jesús, al ver esto, dice, por eso el demonio ha salido de tu hija, porque has entendido el valor del mensaje que yo tengo, aunque no tienes ni idea muy bien de todo la redención y acercarte a Dios y todo eso, pero esa necesidad tan grande del mensaje, de reconocer el mensaje que yo traigo, eso es lo primordial. Hay otro más, que es el versículo 29 del 9, que dice, y este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Dice que es ese espíritu sordo que le está dando vueltas y todo eso para que lo puedan leer en su contexto, porque se nos está acabando el tiempo. Y acá este dice que con género, con oración y ayuno, nos damos cuenta que cuando Dios habla acerca de oración, es una palabra en griego, y solo una palabra, no son dos, y no es una palabra compuesta, solamente uno. En sí debería decir, este género solo sale con oración. Y esta palabra aparece conectada con otras, es utilizada también en otras partes de los evangelios y también del Nuevo Testamento, pero a veces es una oración que sale de lo más profundo, o sea, es una oración que sale desde acá adentro y está saliendo hacia afuera. También es una oración que va dirigida totalmente a Dios por necesidad, que es un Dios al que yo estoy reconociendo. Entonces, cuando vinieron los traductores y vinieron con esta palabra, sabían el propósito y el peso de esta palabra cuando Jesús estaba hablando de esto. Y por eso le colocaron ayuno, porque tenemos que reconocer, para nosotros y para la audiencia, dejar de comer es un sacrificio. Nos cuesta, a mí me cuesta un poco dejar de comer. Mi estómago se empieza a mover, empiezo a notar la necesidad de tener hambre. Y con esa necesidad, y saco el tiempo que yo hago para los alimentos, la preparación de alimentos y también para comer, y ese tiempo lo tomo para buscar a Dios, para hacer buenas obras, para estar con el pobre, para ayudarlos y entender el verdadero corazón del ayuno. Y en este momento los autores ponen y ayuno para complementar y para entregarle una mejor traducción a esta misma palabra. Y cuando nos damos cuenta que esta palabra es utilizada en diferentes partes del Nuevo Testamento, Pablo también escribe y dice, mira, estén orando fervientemente unos con otros, oren sin cesar, o sea, es una oración de sacrificio, pero orar sin cesar nosotros sabemos que es una oración continua. Acá dicen, y oren, para nuestra forma de ver y para los destinatarios va a ser, listo, en el nombre de Jesús, amén. No, es como una oración de que yo reconozco la necesidad de la otra persona, yo me conecto con Dios y voy a interceder por esta persona, me voy a colocar en la brecha de esta persona y con fe voy a declarar y esta persona será libre. Y esta persona va a hacer cosas diferentes. Entonces, este es el libro de Marcos. Este es el último video y de verdad para mí ha sido un placer. Yo quiero que ustedes puedan tomar tiempos con Dios, el poco tiempo que tienen, que lo puedan tomar con Dios y con estos videos tengan esos tiempos de intimidad con Dios y con la Biblia especialmente. ¿Para qué? Para que esta información se convierta en revelación y que podamos ver cumplido cómo esa espada de doble filo que llega a lo más profundo de nuestro ser, que llega hasta los huesos, hasta lo que está por dentro de los huesos, va a tocarme y me va a cambiar y mi mente va a ser renovada. Amén. Señor, te damos gracias por este libro de Marcos, gracias por todo lo que tú has dejado, gracias por este testimonio, gracias por la vida de Marcos y también por la que nos enseña, Señor, de que a pesar de que cometemos errores en nuestra vida, tú nos puedes utilizar grandemente para escribir o para cambiar y ayudar a diferentes cristianos, Señor. Gracias, Señor, por esto.
Yo oro, papá, para que tu revelación venga a nuestras vidas y nos quite el velo en los lugares oscuros dentro de nuestros corazones. Ayúdanos a poder seguir conociendo tu carácter y que tu carácter cambie nuestras vidas, que nuestros caracteres se enfrenten, Señor, y que mi carácter pueda desvanecerse, Señor, para que el carácter de Cristo venga en mí y yo pueda crecer de acuerdo a la estatura tuya, a la estatura de Jesús, Señor. Gracias por el Evangelio de Marcos. Gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.